Estamos en ese peligro inminente y más ahora, en estos tiempos. ¿Por qué peligro inminente? Porque ahí está. El peligro está ahí. Inminente porque lo más probable es que suceda. Tiene muchas probabilidades que suceda. Y hay cosas que no sabemos si las alcanzaremos nosotros o el Señor vendrá antes que el peligro inminente se haga realidad, especialmente para los incrédulos. Ya usted conoce de esto, que viene el anticristo, y ya hay muchos anticristos en esta tierra. Están predicando con iglesias grandes y están en el sistema político. Tienen las dos fuentes por donde pueden engañar, manipular al ser humano. Entonces, el peligro inminente, porque ya estamos cerca, estamos en los postreros tiempos. Esto lo anunciaron los profetas, comenzando por el profeta Daniel. Esto lo anunció nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Esto lo anunció el apóstol Pablo y otros apóstoles. Y esto lo está anunciando el ministro Julio Pastor, con el fundamento de lo que está escrito. Peligro inminente. Vamos a leer 1 Timoteo, el versículo 3. Este es Pablo que afirma esto, con la autorización de Jesucristo, que fue quien le enseñó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no le enseñó Jesús, le enseñó Jesucristo. Hay una diferencia. Jesús enseñaba cuando estaba vivo, pero cuando Él muere y resucita, recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, pero toda lengua, todo idioma, se reconozca que el Señor se llama Jesucristo, el resucitado. El resucitado. Esas son las cosas que, como le he hablado yo a la hermana, que hay que enseñar, porque usted viene aquí a ser discipulado. Tan oveja soy yo como ustedes. Yo tengo que aprender de Dios, Dios me enseña, Dios me capacita. Si Él me constituyó como ministro competente del nuevo pacto, Él me capacita. Yo solamente debo tener la voluntad y dejarme capacitar por Él. Entonces, fíjate lo que le dice Jesucristo a Pablo, que fue el que le enseñó todo esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros no va a hablar Jesús, sino el Señor Jesucristo. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a cuál doctrina? La doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad es la única doctrina que nos enseña cómo nosotros podemos permitir que así como Dios se manifestó en Jesús, Dios se manifieste en nosotros. Hechos capítulo 10, Jorge. Versículo 35, creo que es el de los 38. 38. ¿Cómo Dios ungió con qué? No fue con aceite, ¿cierto? Con Espíritu Santo. Con aceite, escúcheme bien, se ungía antes que el Espíritu pudiera hacerlo. Porque para que este Espíritu, que es el Espíritu vivificante, pudiera entrar en acción, había que hacer lo siguiente. Primero, expiación. Que alguien pagara por los pecados de todo el mundo. Derramara su sangre. Se llama expiación. Para poder morir y poder resucitar al tercer día, y como dice Pablo a la iglesia de los Corintios, resucitó como espíritu vivificante. Es ese espíritu. Cómo Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? No a Jesucristo. Jesucristo no estaba todavía. A Jesús de Nazaret. ¿Y cómo Jesús de Nazaret pudo hacer qué cosa? Bienes. O sea, bienes es que hizo mucho bien. Y también, ¿qué más hizo? Sanó a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué él pudo hacer esto? Porque Dios estaba con él. Entonces, la doctrina que es conforme a la piedad es la doctrina que nos enseña a nosotros que así como Dios se manifestó en Jesús de Nazaret, Jesús se manifieste en todos los creyentes. Amén. No en todos los congregantes, en todos los creyentes. Porque usted puede llevar conmigo 30, 25, 20 años, 15, porque aquí los hay, ¿verdad? Hay gente aquí que tiene más de 30, Javier tiene más de 30 años conmigo. No, pues me vas a desbaratar la sala. Ajá. Ay, qué pena con los nuevos, pues. Entonces escúchame. Dios, para que Jesús, que esto que la gente no entiende, porque no se lo enseña, porque no lo han leído, para que Jesús pudiera hacer todo el bien que hizo. Sanar a los ciegos, al leproso, sacarlos de demonios, él era a los que le sacó los demonios, y los demonios, échanos para cualquier cuerpo, y se los echó para los cerdos, que los puertorriqueños dicen puerco. Lo echó para los puercos. ¿Por qué él podía hacer eso? ¿Por qué resucitó a Lázaro? ¿Por qué? Díganme. Dios estaba con él. Entonces, la doctrina que es conforme a la piedad es para que así como Dios se manifestó en Jesús, Dios se pueda manifestar en nosotros, si somos los representantes de Dios. Pero no te han enseñado eso. ¿Acaso no te han dicho que tú eres la teofanía de Dios? ¿Acaso tú no has oído a mucha gente? Es que yo soy la teofanía de Dios. Pero como dice Jesús, Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No permiten que yo limpie el corazón, no permite que yo lo santifique, no guardan las palabras de Dios en su corazón y van a decir que son la teofanía. Pero a la gente le gusta eso y muchos se tragan el cuento, pero se les olvida que para que Jesús pudiera hacer bienes, sanar a los oprimidos por el diablo, hablarle al mar, hablarle a la tempestad, y la tempestad obedecerlo, era por una razón. ¿Cuál es? Dios está. ¿Quiere Dios estar contigo? Déjalo entrar. ¿Cómo? Alguien que me diga, levanta la mano, no vayan a hablar todos al tiempo. ¿Cómo tú puedes permitir que Dios entre a tu corazón? Uno solo, levanta la mano. Lavando el corazón. No, pero primero levanta y después habla. Dímelo. Lavando el corazón. ¿Con qué lavas tu corazón? De la palabra de Dios. O sea, lo que se te enseña aquí, estas palabras tú las guardas en el corazón. ¿Qué haces? Te pregunto a ti. Sí. Ok. ¿Qué haces para saber cuáles son las palabras que tienes que guardar en el corazón? Las palabras que Dios me enseña, esas mismas palabras. O sea, estas que están aquí, que yo te estoy hablando ahora. Esas mismas palabras. Tienes que hacer con ellas. ¿Qué haces con ellas? Leerlas. Así como leías las tablas de multiplicar, así como leías la tabla de Coquito, la P con la A, pa, que dice pa. Así hay que guardarla en el corazón, no en la memoria. Cuando las guardas en el corazón, ocurre algo. La primera vez que guardas palabras de Dios en el corazón, recibes un sello, que se llama sello del Espíritu. El Espíritu Santo no te sella porque tú vienes y te sientas aquí. El Espíritu Santo te sella la primera vez como propiedad de Dios, como hijo de Dios, porque te engendra de simiente incorruptible. 2 simientes que vamos a hablar el domingo. Te sella de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Entonces tienes que lavar, dedicar tiempo. No te voy a preguntar si te lo estás lavando porque yo sé. ¿Algo que agregar, hermano Jorge? Buen sonido. Entonces Dios quiere que el cuerpo de Cristo haga lo que hizo Cristo. El cuerpo del Cristo haga lo que hizo el Cristo. ¿No dijo Jesús, nada hago por mí mismo? Según me enseñó mi Padre, así. O sea, Él nunca se inventó nada. Según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso el Padre siempre está conmigo. Porque cuando yo hablo, como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces Dios se va a agradar cuando tú aprendas a hablar como Él habla. Para eso se guardan las palabras de Dios en el corazón. Entonces Dios te pone el sello porque al guardar las palabras de Dios en el corazón ya tú creíste. Ya tú creíste. Y cuando tú crees, entonces comienza el Espíritu a formarse de tal manera hasta que un día el Espíritu Santo, como dijo Jesús, Juan 7, 37, 38 y 39, como dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Refiriéndose a quién? Al Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, no los que predican, no los que se congregan. Entonces la gran diferencia. ¿Por qué nosotros no tenemos una congregación siquiera de 1000 personas? Porque yo no puedo pastorear 1000 personas. Puedo apacentar 2000, 3000, pero pastorear. Y eso era lo que Pedro no entendía. Pedro, me ama. Sí, Señor, te amo. No me digas que me amas. Pastorea mis ovejas. Pedro, me ama. Otra vez. Si te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Apacentar es fácil. Dale a la oveja. Come, come. Pero pastorear, porque pastorear es cuidarla, como yo los cuido a ustedes. Y escribo y ruego, ojalá me lean, ojalá me oigan. Porque necesito que usted lea lo que yo escribo porque le estoy ayudando. Yo necesito que usted oiga el audio que yo pongo ahí porque le estoy ayudando. ¿Por qué quiero ayudarlo? Porque mi victoria es la victoria de ustedes. Esa es mi victoria. Si ustedes no avanzan, no progresan, yo terminaré como un derrotado, como un fracasado. Porque a mí me enviaron ¿a qué? A pastorear y a apacentar las ovejas. A mí me enviaron a enseñar la palabra de Dios, no a predicar lo que a mí me parezca, ni a enseñarles a ustedes. Bueno, yo ahorita yo puse un aviso en Facebook, dice, pastor, 2 puntos, enséñeme qué debo hacer para creer. Ahí contestaron como 7 personas, 7 diferentes pensamientos, pero ninguno acertó. ¿Qué significa eso? Que donde ellos se congregan, no le han enseñado qué debe hacer para poder creer. Y si tú no crees, tú estás perdiendo el tiempo. Dígame. Sí, creo que una de las tareas importantes donde has hecho énfasis últimamente es que tú como ministro lo que buscas es sacarnos de ese analfabetismo bíblico en el que la mayoría de las congregaciones hay o existen, que afortunadamente te tenemos a ti sinceramente, no por echarte o halagarte a ti, sino por lo que Dios está haciendo. O lo que si usted comienza a agradarme a mí, usted está equivocado. Exacto. Así es. Usted tiene que darle, ustedes deben darle gracias a Dios de que Él los trajo aquí. Exacto. Y si Dios los trajo aquí, es porque Dios tiene un propósito contigo. De que por lo menos tú aprendas a creer. Eso es, y que una de las tareas que tú te has dedicado es enseñarnos a leer bien para entender. Enseñar a leer para entender. Es básico y es lo primero. Porque esto es una profesión. Entonces hay personas que leen, no tienen en cuenta que es una coma, que es un punto de coma, no diferencian cuando hay una coma de cuando hay un punto y coma. No diferencia porque hay un que con tilde y un que sin tilde. Un como con tilde y un como sin tilde. No diferencian, no entienden. Entonces leen y se aprenden las cosas de memoria y las hablan haciendo daño porque le hacen creer a la persona que él sabe y la persona lo que hace es enredarse también y repetir
repetir. Pues cualquier loro repite también. Sí, y que parte de tu tarea es corregirnos, parte de tu función. Es que el mismo mensaje te corrige. El mismo mensaje. Cuando yo te estoy diciendo que Jesús dijo, nada hago por mí mismo, según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo, porque cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Usted, si está prestando atención, si usted está oyendo atentamente, usted dice, ay, pero yo no estoy haciendo eso. Porque la misma palabra, el mismo mensaje te redarguye, te corrige y te da las instrucciones para que hagas los ajustes y las correcciones. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos. Oye, primera cita. Bueno, primera cita, pero ya hemos sustentado con otra cita. Si alguno enseña otra cosa, hablándole a los pastores, y no se conforma a las sanas palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cómo está esa persona? Envanecida. Está envanecida. ¿Qué es una persona envanecida? Ayúdenme. No. Envanecido es diferente a no saber nada. Envanecido es creer que sé mucho y no sé nada. Envanecido, cree que sabe mucho. Cree que sabe mucho. Entonces dice, ¿qué sabe? No sabe nada. Ahí está. Ahí está. Y eso se lo enseñó Jesucristo ¿a quién? A Pablo. Está envanecido, no sabe nada. Delira. O sea, como si tuviera una fiebre alta. Delira. Tú sabes que las personas cuando tienen fiebre deliran. Y ven el diablo y dicen, ay, San Pedro, gracias. Aparece. Delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras de las cuales que nacen envidias, pleitos. Mira todo lo que sale ahí. Blasfemias, malas sospechas. Oye, de hombres corruptos de entendimiento, por favor. Por favor, hombres corruptos de entendimiento. ¿Ah? Que están privados de la verdad, no tienen acceso a la verdad. ¿Quién está diciendo eso? Yo. Yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. ¿Quién le enseñó a Pablo? Jesucristo. A Pablo no le enseñó Jesús, a Pablo le enseñó Jesucristo. Él se le apareció resucitado. Entonces fíjate todas las cosas que tú debes aprender, que debes entender, para que tú puedas representar a Dios aquí en la tierra, para que tú hagas favores, practicando con tu boca, con tu corazón, con tu lengua, hablándole a otras personas lo que Dios habla, y con fundamento. Fundamento. Por ahí alguien dijo algo ahí, que de dónde había sacado yo eso. Y yo le escribí. Quiero que lo lean cuando ustedes tengan tiempo. Hombres corruptos de entendimiento que toman la piedad como fuente de ganancia. Está diciendo, han hecho del evangelio un negocio. Un negocio. Ahora pasamos la caldereta aquí para pedir los diezmos. Si usted trajo, quiere y puede y quiere creer, ahí está. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, peligro inminente. O sea, un peligro inminente es cuando nosotros no sabemos nada y queremos aparentar que sabemos algo. ¿Y quién está en peligro? Al que tú le estás hablando. Y nosotros o ustedes, si se ponen a escuchar cualquier predicador, están más rápido en un peligro inminente. ¿Cuál es ese peligro? Vamos a leerlo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1.
Dice Pablo hace más de 2000 años. Pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apartarse. ¿Por qué se van a apartar de la fe? ¿Qué los hace apartar de la fe? ¿Escuchando a quién? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una doctrina de demonios no es que te meten, que te sale el diablo, no. Una doctrina de demonios es que te están enseñando cosas que te van a hacer daño a ti. Eso lo hace Satanás, sus ministros, que son como unos demonios. Dígame. Se puede decir claramente. Tráele el micrófono, por favor. Puede decir que una doctrina de demonio, los rudimentos. Cualquier engaño. Son doctrinas de demonio. Cualquier engaño. Aunque estén escrito en la Biblia algunas cosas que ya no, el creyente no debe usar, se utilizan como doctrina de demonio. Cuando una persona la quieren que haga los rudimentos de la ley, la están sacando de la gracia. Lo están desligando de Cristo y lo están metiendo en maldición. Así está escrito. Lo están sacando de la gracia. Lo desligan de Cristo y los meten en maldición. Por una razón. Dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las palabras de la ley para hacerlas. O sea que si de los 613 mandamientos, sin meter los demás parapetos, de los 613 mandamientos, tú cumples 612 y fallas en uno, ¿cómo quedas? En maldición. Porque es que la ley nadie la pudo cumplir, solamente Jesús. Porque la ley vino a matar al pecador. Y Jesús dijo, no van a matar a nadie. Échenme la culpa a mí de todos ellos y yo muero por ellos. Por eso Él es nuestro Salvador, a quien tú tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a amarlo. Ese es tu problema si no lo amas. Pero tienes que aprender a amarlo. Mira, yo digo, no tanto por la muerte, por los sufrimientos. Por los sufrimientos. Porque hay personas que, sobre todo estos izquierdistas de Hamás y toda esta gente que son malvados, ellos degustan más el sufrimiento de la gente que van a matar que cuando los matan. Porque el que está padeciendo un sufrimiento quieren que lo maten, no mátame, ya no aguanta el dolor. Jesús tuvo que aguantar el dolor más de 9 horas. Antes de subirlo a la cruz lo azotaron. 41 azotes, por favor. 41 azotes, y los látigos esos tenían muchas puntas y en cada punta una bola de cebo con un anzuelo, y el que tiraba el anzuelo era un maestro, el que tiraba el látigo era un maestro que pegaba donde quería pegar y arrancaba cuando jalaba, salían pedazos de carne de Jesús. Por eso dice que él fue hecho una llaga, una sola llaga. Entonces no es que la gente hable, no, que el Señor murió por mí. Tú le estás prestando atención cómo fue que Él murió por ti. Tú sabes por qué Él lo hizo. Tú valoras eso. Tú valoras eso. Entonces, este es un mensaje que no es apto para el montón. Estos mensajes no son para la puerta ancha. Estos mensajes son para la puerta estrecha. La puerta ancha entro de todo. ¿Cierto, Rafa? Entonces, ¿cuál es el peligro inminente? Esas doctrinas de demonios y esos espíritus engañadores. Los hay así a montones. Entra en YouTube, entra en donde tú quieras, o vete a cualquier congregación y escucha el mensaje. Escucha, date una vueltecita. El domingo no venga y te metes en otra congregación. Y comienzas a discernir, si ya tienes la capacidad de discernir o entender si lo que está hablando son palabras de Él o es la doctrina que es conforme a la piedad. Yo les hago una propuesta a ustedes. Cuando se encuentren con personas que se congregan, dialoguen con ellos y todo. Usted hágale una pregunta. Hermano, ¿en qué consiste la doctrina que es conforme a la piedad?
¿Cómo? ¿Qué? Nunca han oído de eso. Nunca han oído de eso. No saben. Hagan la prueba. Y no traten de explicarle. No traten de explicarle porque te la va a embarajar, te va a sacar un versículo de aquí, otro versículo de acá. Pero no recibe. Versículo 6. Entonces te dice, si esto que te acabo de decir, lo enseñas a los hermanos, ¿serás qué, Rafa? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. O sea, las palabras de Dios contienen la fe. Esas palabras te nutren espiritualmente. Por ejemplo, yo puedo estar así flaco como estoy hoy, pero mi espíritu nutrido. No solamente por lo que sé, sino por lo que hago. Si yo no hiciera la oración y la meditación que hago todos los días, yo no tuviera cómo enseñarles a ustedes todas estas cosas. No tuviera mi corazón limpio, no hubiese cambiado, no soportara tantas cosas que padecemos los que ponemos en práctica el ejercicio para la piedad. Somos perseguidos aún de nuestras propias casas. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y las fábulas de viejas. ¿Cuáles son esas fábulas profanas y esas fábulas de viejas? A ver, ustedes que han ido por otras congregaciones, ¿qué oyen ustedes decir a ciertos hermanos? A ver, Rafa, tú que eres campeón en eso. Traiga el micrófono a Rafa, por favor. El micrófono, pasa el micrófono a Rafa, que lo tenga. Tú, Javier, que estás más cerca. Dime las cosas que tú sentías. Por ejemplo, cuando la cena, Ajá. cuando a mí me daban El pancito, que era el cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo, y yo estaba convencido de eso, yo sentía dentro de mí que algo estaba cambiando, me sentía como transformado, cerca de Dios. Claro, porque hay una influencia con eso. Si a ti te cogen esta noche y te dicen, Rafa, en el cuarto tuyo sale un niñito escondido a las 3 de la mañana, te jala la sábana, te jala el pie, tenlo por seguro que tú lo sientes porque hay una influencia. Hay una influencia. Y entonces aquí te dice, espíritus engañadores, doctrina de demonios. Yo, por ejemplo, yo dejé de ver películas de miedo. Yo vi El Exorcista, y cuando la muchachita esa da la vuelta toda la cabeza, yo no podía dormir. Yo no podía dormir. ¿Ah? Porque hay una influencia. Todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, de alguna manera influencia. Entonces la gente siente, y siente calor, y siente esto. Pero si Jesús no celebró ¿la qué? La última cena. ¿No la última? Bueno, la última, ya no había más que hacer eso. ¿Cuál es nuestra cena ahora? Esta. Porque es la carne del cordero. Y la carne del cordero, él dijo, no, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Entonces hay que prestarle atención es al espíritu, no a la carne. Y eso lo hacían ¿quiénes? Los judíos. A la iglesia no se le ha dado eso. Pero hoy los pastores enseñan eso. Y la gente no sabe. La gente no sabe y la gente se asusta. Y tú le dices a un pastor, no, lo que sucede es que el ministro Julio Pastor allá no celebran la Pascua. Esto es una Pascua. Aquí estamos cenando la palabra de Dios. Ministro, cuando Jesús habló de que... Busca el versículo, nuestra Pascua es Cristo. Cuando Jesús habló y dijo que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, retóricamente se refería a la palabra. A la palabra, por supuesto, retóricamente. Imagínate tú, si estos señores hubieran dicho, hay que comer la carne y la sangre, no alcanza para la multitud que estaba ahí. Se lo hubieran comido a mordisco, se hubieran tomado la sangre
¿Qué supieran? Nada, o eran como unos caníbales. Es una retórica, una ilustración. Una sabiduría oculta que Dios está revelando. Claro. ¿Lo ve? Límpiense de qué? De la vieja levadura. Lo que soplaba la gente. Oh, hermano, me hice un ayuno de uvas, me hice un ayuno de tanto. Para que seas ¿qué? Nueva masa. La nueva masa tiene levadura. No, porque el pan hace daño, el que tú compras en la tienda, ¿por qué hace daño? Porque tiene ¿qué? Levadura. Entonces, ¿por qué le vamos a pedir levadura a la palabra de Dios? ¿Para inflarla? ¿Para engañarte? ¿Para manipularte? ¿O acaso ese versículo no está escrito ahí? Sin levadura como son, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Cristo. ¿Y ya fue? Por Dios. Por Dios. ¿Y por quién fue sacrificado? Por nosotros. Por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos nutrirnos? Con la palabra de Dios. Vamos a nutrirnos con la palabra de Dios. Ministro, de hecho, ni los judíos ni los fariseos entendían lo que él hablaba cuando hablaba de su carne y su cuerpo, porque ellos decían, ¿cómo comeremos nosotros su carne? Hasta el día de hoy, los israelitas que no han entendido son los que van a pasar por la gran tribulación. Y por eso hoy todavía, sin razón, los siguen atacando los de Hamás, que son todos hermanos de ellos. Todo ese grupo son hermanos de ellos, porque todos descienden de Ismael, que es hermano. Gracias. ¿Cómo? Ismael, hermano de Isaac. Hijo de Abraham, pero no de Sara. Y acá, después con Isaac tiene dos hijos. Jacob, que es Israel, y Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió la primogenitura, ¿qué te parece? Y todavía, esa lucha es por todo eso. Por todo eso. Entonces, si yo no le enseño a ustedes, ustedes son presa fácil de que cualquiera los engañe. Todos esos que están en contra de Israel son personas que están resentidos con sus propios hermanos. Y son las grandes luchas, las grandes guerras que hay. ¿Sabían ustedes que Israel es la nación, una de las naciones más nuevas? Tiene 75 años apenas. Pastor, pero si eso es desde antes. Sí, Israel existe desde antes, pero como nación, en el año 70, después que Jesús muere, mandan al general Tito. ¿Y qué hace Tito? Derribó el templo, derribó todo lo que estaba ahí, mató a todos los que pudo. Y los que se salvaron fueron los que cogieron para España, para Holanda. Hasta aquí llegaron gente, a Colombia llegaron gente. Y en el año 1948, yo no había nacido, ellos regresaron a su país como está escrito en la Biblia. Y esta vez no los van a sacar de ahí. Porque ellos ahora son el ejército más grande del mundo entero en el sentido de la tecnología. Están por encima de los Estados Unidos. Y de Irak y de Rusia y de todo. Entonces, pero eso no lo enseñan. Otra vez el 6. ¿Qué? Si esto enseña a los hermanos, ¿serás qué? Buen ministro de Jesucristo. ¿Nutrido con qué? Entonces, ¿qué haces tú con un pedacito de pan cada primer día del mes cuando la Pascua era una vez al año? Una vez al año. Era la Pascua y no era un pedacito de pan. Tenían que comerse un cordero asado al fuego, acompañado con la ensalada que le llaman hierbas amargas y el pan sin levadura y una copa de vino de uva, porque ellos con su viñedo producen los mejores vinos del mundo. Porque el vino es un aperitivo, el vino es un digestivo, pero lo cogieron para emborracharse. Serás buen ministro de Jesucristo. ¿Con qué tú te vas a nutrir? ¿Con el pancito cada mes? Con las sanas palabras de la fe y
De la buena doctrina. ¿Cuál es esa buena doctrina? Dímela tú en coro. La doctrina que conforma la piedad. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Consejo, ejercítate ¿para qué? La doctrina que es conforme a la piedad tiene un ejercicio para la piedad. Así como la doctrina te enseña que tú debes permitir que Dios se manifieste en tu vida como se manifestó en Jesús, la doctrina tiene un ejercicio para que tú permitas que Cristo comience a entrar en el corazón. Para que no te digan, me amas de labios, pero no me dejas entrar a tu corazón. Él habita es aquí en este corazón. Pero para habitar aquí hay que limpiarlo, porque este corazón por genética y por todas las cosas que hemos oído, hemos visto durante toda la vida, este corazón está, ponme a Jeremías, está engañoso más que todas las cosas. Está perverso, corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, lleno de idolatría y de incredulidad. Y Ezequiel dice que este corazón está lleno de inmundicias. Dios, cuando yo vaya hablando, tú vas poniendo la cita para que los hermanos por lo menos sepan. Esparciré agua pura sobre ustedes para limpiarlo de ¿qué? Todas sus inmundicias. ¿Cuál es el agua pura? La palabra que sale de la boca de Dios. Para limpiarlo de todas las inmundicias del corazón. Y cuando los limpie de las inmundicias del corazón, pondré dentro de ustedes, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¿Para qué Dios quiere poner su espíritu? Dice Ezequiel. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos, para que guarden mis preceptos y los pongan en práctica. Si la gente no pone en práctica porque es que no son bien enseñados. Y cuando son bien enseñados le da flojera ponerlo en práctica. Se atrasa. ¿Perdón? No lo ha guardado porque es que Dios es el que hace. Es Dios el que hace. Tú nomás tienes que guardar las palabras de Dios. ¿Cómo las guardas? Esto debes leerlo. Léelo. Ahí están los versículos. Ahí están los versículos. Tú me escribes o me llamas. Pastor, dígame los versículos donde dice tal cosa. Yo te lo mando para que tú lo leas. Cuando tú los guardes en tu corazón, esas palabras han limpiado algo de tu corazón y se instalan en el corazón. Y ahí Dios va poniendo su espíritu así. Su espíritu. El espíritu de Dios te da la vida. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahí en Juan 6, donde está hablando de que comen su carne. El espíritu es el que da vida. Y Jesús, en Marcos capítulo 7, dice, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, y te hace una lista larga. Ahora, yo no tengo la culpa que a ti no te hayan enseñado eso. Ejercítate para la piedad. Entonces, el ejercicio para la piedad es este. Número 1. Estoy atento. Ahora debes estar atento. El primero, número 1, congregarte. Entonces, el que no se congrega está menospreciando la porción de espíritu que Dios está suministrando ahora. Entonces, ya cogieron por decreto que vienen es el domingo y no saben lo que se pierde. Ahora, yo acepto que una persona que viva fuera de la ciudad no va a venir. Pero cuando yo estuve en Santa Marta, el servicio ahora comenzaba, Jorge. A las 8 comenzaba el servicio. Yo llegaba aquí a las 6:30 de la mañana. O 6. 7 como tarde. Y nunca, no hermano, que llegué un poquito tarde, que tú sabes que me cogió el sueño, que yo anoche estudié mucho, nada. Mi vida es esto, tu vida debe ser esto. Esto es mi vida, esto es mi ministerio,
esto es lo que me mandaron a hacer. Entonces, número 1, te congregas. Número 2, oyes atentamente. Número 3, leer, ¿para qué? Para guardar las palabras de Dios en el corazón. Número 4, orar. ¿Qué vas a orar? Rubio de Galilea. No, ahí no dice eso. Vas a orar con las mismas palabras que tú estás oyendo aquí. Y vas a pensar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tal como el hombre piensa en su corazón. Los pensamientos salen del corazón. Las palabras salen del corazón. Si no guardas las palabras de Dios en el corazón, tus pensamientos, como dice Dios en Isaías 55, tus pensamientos no son como los míos, pero te voy a enseñar a que pienses como yo. Mis palabras no son las tuyas, pero nosotros podemos aprender a hablar como Dios habla. No dijo Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, será como que, como la boca de Dios. De la boca de Dios, en Isaías 55, dice, así como la lluvia y la nieve riegan la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, como el agua que desciende de los cielos. Así será mi palabra. La que sale de mi boca, no la que te habla cualquier pastor. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Cuando tú estás hablando como Dios te enseña, estás permitiendo que Dios haga contigo como Dios quiere. Sino que hará lo que yo quiero, oye, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. O sea, Dios te está enviando esta palabra para prosperarte. ¿Quieres prosperar tu alma y ser prosperado en todas las cosas? Comienza guardando las palabras. Comienza guardando las palabras. ¿Qué hace una persona con decir, oh, Dios prospera mi alma, yo estoy prosperando mi alma, seré prosperado en todas las cosas? Pero ¿cómo prosperas tu alma? A ver, ¿cómo la prosperas? Si no limpias el corazón, ¿cómo la prosperas? Si el corazón es el que le da vida al alma. El cuerpo, el corazón le da vida ¿a qué? Al cuerpo. Si tú quieres comprobarlo, con un cuchillo y húndetelo así para que veas que no te salva nadie, ¿verdad? Y si tú este corazón no lo lavas de tu pensamiento, como dice Jesús en Marcos 7, salen todas las maldades: adulterio, fornicación, hechicería, brujería, todo eso. ¿De dónde sale? De aquí. Los asesinatos salen de aquí, los homicidios salen de aquí, las mentiras salen de aquí y la soberbia sale de aquí. Soberbia. El primer pecado que se cometió en el universo, soberbia. La soberbia del ángel que quiso ser superior a Dios. Y con esa misma soberbia engañaron a Eva. Que Eva dijo: Adán, espera un momentico, yo soy el que voy a hablar con este. Y Adán, como esos muchachos que son obedientes a la esposa. Adán se quedó quieto y comenzó Eva con una conversación con una serpiente. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Ah? Así se veía. Ve que tiene la espalda ahí cerquita. Ay, Dios mío. Ejercítate para la piedad. ¿Por qué me voy a resbalar? ¿Qué está botando agua? Y querían poner el cuadro ahí. ¿Se acuerdan que yo decía? No, que ese aire es nuevo. Pero oye, el pastor dice una cosa y no le cree. ¿Ah? ¿Quién iba a creer que hoy iba a salir agua delante de ustedes? ¿Ah? No, la verdad, ¿sabe qué pasa? A ustedes les cuesta trabajo, y yo los entiendo, les cuesta trabajo creer cuando el pastor habla. Y a ustedes les cuesta trabajo cuando hablan con el pastor, que el pastor se dé cuenta que le están diciendo mentiras.
Yo tuve una reunión uno de estos días con 3 personas y los 3 dijeron mentiras. Uno dijo una mentirita así chiquitica, pero la dijo. Y las otras 2 hicieron una mentira así, pero se estiró. Así, Y se estiró. Exacto, cuando quieren justificar, peor. Hombre, Dios. Entonces, mira, este es el proceso. Yo creo que ya debemos terminar. Este corazón hay que limpiarlo. Congregándome. Oyendo atentamente. ¿Cierto? Guardando las palabras de Dios en el corazón. Aquí vamos. Orando con las mismas palabras de Dios. Pensando, meditando con las mismas palabras de Dios. En comunión. 6, comunión. Con las mismas palabras de Dios. Y 7, esto es lo que ustedes van a hablar. Si no van a hablar así, quédense callados. Porque van a hacerle un daño a la persona que los escucha si comienzan con los remiendos. Si usted no tiene seguridad para enseñar y sustentar, quédese quieto. Pero resulta que ese ejercicio para la piedad es lo único que va a permitir que el espíritu comience a formarse. Entonces ya es cuestión de ustedes. Dígame. A mí me parece que es importante hacer la aclaración. ¿Cuál? De que, por ejemplo, Jesús era limpio, totalmente perfecto, por eso el Espíritu del Padre entró en él inmediatamente que fue bautizado. Pero como nosotros tenemos el corazón sucio, paulatinamente nos vamos limpiando, y así como limpiamos, va formándose lentamente también el Espíritu. Todo el que nace de mujer nace contaminado en la carne. Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús fue tentado en todo. Dice la Biblia, búscalo, Jorge. Jesús fue tentado en todo. Fue para los jardines. ¿Ah? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En Hebreos 4, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, porque no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque cada vez que fue tentado decía, como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Como está escrito, no tentarás a tu Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cualquier tentación, responder con ¿qué? Con las palabras de Dios. Si no guardas las palabras de Dios, no tienes con qué defenderte. ¿Cómo llevas tú cautivo un pensamiento malo a la obediencia a Cristo si no tienes las palabras con que llevarlo cautivo? Nosotros pensamos mal. Pensamos mal. Bueno, yo creo que no nos queda más sino... Dígame. Edgardo Ruiz Rosario, por Facebook, bendiciones, Pastor Rubén. Vamos a estar en pie.